conferencia de prensa en donde vamos a presentar a nuestros 3 candidatos al Congreso y por supuesto a dar cuenta de nuestro plan de gobierno, de nuestras propuestas para llegar a dirigir los destinos de un país que hoy se encuentra lamentablemente sin brújula, sin norte, sin un liderazgo claro y marcado, y eso es lo que nosotros buscamos y aspiramos. ¿Qué es lo que busca Perú Patria Segura? Buscamos ordenar el Estado, como decía al principio. Hoy el Perú es un país de 25 regiones, de las cuales solamente 11 tienen canon. Un país donde tenemos más de 1.800 autoridades municipales, cada una haciendo lo que le viene en gana, sin tener una visión clara. Nosotros planteamos, por ejemplo, entre otras cosas, la creación de un Instituto Nacional de Planificación con rango ministerial para que todo el sector público pase por ahí y que crezca ordenadamente. Tenemos distritos que se pelean entre ellos por temas limítrofes. Tenemos constantemente que marear al ciudadano cuando se va a realizar un trámite a un distrito o a otro, que son tupas diferenciados, que son procedimientos diferenciados. Entonces, algo está sucediendo. Ni qué decir de los poderes del Estado. El Poder Judicial constantemente enfrentado al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. El Ministerio del Interior, en el caso de la seguridad, que es el principal problema que evidentemente nos aqueja a los peruanos, dando cifras diametralmente opuestas a las cifras de otras instituciones que también tienen que ver en la lucha contra la criminalidad. Los expedientes en el Poder Judicial no están digitalizados, por ejemplo, es algo que no podemos aceptar. Entonces, hay un Estado desordenado, en conclusión. Y ese Estado es el que nosotros queremos ordenar. ¿Y es posible ordenarlo? Por supuesto. Desde el gobierno de Toledo, pasando por García, se ha hablado de mejorar la administración pública, el Estado ser más eficiente. Claro, cuando tú diversos proyectos por todos lados. Cuando tú tienes a gobiernos que demagógicamente plantean propuestas que no son las adecuadas para un país, evidentemente nos pasa la factura. ¿Qué cosa quiero decir? En la época del señor Toledo se le dio autonomía total y absoluta a las municipalidades. Para mí es un grave error. En el gobierno del señor Toledo se crearon las regiones como hoy están conceptualizadas. Regiones que ya teníamos anteriormente, ustedes recordarán, municipalidades provinciales, municipalidades departamentales, y se crean 25 regiones más. 25 regiones que hoy tienen muchos recursos, que tienen total autonomía. No es malo eso, pero hay las que no tienen nada. Entonces eso es un acto discriminatorio, eso es prueba, digamos, eso es consecuencia del desorden, de esas posiciones demagógicas, porque Toledo dijo, yo voy a encargarme de la regionalización. Cuando la hizo muy mal, está muy mal llevada. Pero fue una departamentalización, ¿no? Fue una de departamentos, claro, se convirtió en regiones sin ningún estudio. Pero ¿qué tenemos en las regiones, por ejemplo, para seguir ahondando en este tema? Tenemos presidentes regionales que hoy están perseguidos por la justicia, o gobernadores, que es como hoy se llama, porque también hemos cambiado recientemente el nombre en el Parlamento. Tenemos, por ejemplo, muchos que están buscados, otros que están por renunciar. Y claro, cuando tienes una ley electoral, una ley de partidos políticos débil como la nuestra, que no tiene los filtros que tienen las leyes para hacer un trabajo de fiscalización en los partidos políticos nacionales como el nuestro, Perú Patria Segura es un partido nacional y tiene muchas exigencias de parte del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Sin embargo, los movimientos regionales no tienen ningún tipo de exigencia, un mínimo. Entonces llevan aventureros a cargos importantes y tenemos a gente irresponsable como un señor que hoy está preso en una región muy rica que tiene una explotación aurífera enorme y que dice no, Conga no va. Entonces ese señor que dice Conga no va no se imagina el daño que le genera al país, porque evidentemente las inversiones privadas se resienten y dicen no, no hay las condiciones jurídicas claras para nosotros llevar desarrollo de inversión. Y ahí hay un gravísimo problema. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto, terminando un poco el análisis? Que tenemos un Estado ineficiente, un Estado paquidérmico, un Estado que requiere modernizarse, que requiere convocar a los más capaces. Estaba dando el ejemplo del señor Toledo, ahora me voy al ejemplo del señor García. Cuando el señor García asume su elección en el año 2006, primer mensaje a la nación: vamos a reducir los sueldos en el sector público y que no puede tener topes más allá de los 15.000 soles. Espantó a los técnicos y profesionales competentes del sector público, de la gestión pública. Entonces,
Claro, no tenemos a los mejores, esa es una realidad. Los gobernadores regionales, los gobiernos regionales no tienen la capacidad para desarrollar buenos proyectos de inversión, porque no hay el recurso humano adecuado. Entonces, todo eso es algo que tenemos que modificar. Por eso nosotros planteamos concretamente la creación del Instituto Nacional de Planificación, que tenga indicadores y metas que se tienen que cumplir en el sector público. Y todo aquel funcionario público que no esté a la altura de las expectativas trazadas en esas metas que se les van a plantear, va a tener que ser separado del cargo. Y también, por supuesto, revocado aquel que sea elegido popularmente, salvo congresistas porque no manejan presupuestos. ¿Y cómo hacemos para que lleguen las personas eficientes a los cargos? Porque bueno, hay una carrera pública. Elegir a ciertas personas en cargos políticos llega en realidad mucho demagogo y mucha persona improvisada a los cargos, empezando de alcaldes a gobernadores regionales y hasta parlamentarios de la República. ¿Cómo hacemos para que se pueda elegir bien, en un caso del tema político y en otro del tema de lo que viene a ser los cuadros técnicos que deben estar en los diversos estamentos del Estado? Sin duda, ahí tenemos, por eso es que yo decía que hay que tener una serie de iniciativas planteadas fundamentalmente en la meritocracia, a nivel de educación también. Estamos hablando constantemente que tenemos una gran cantidad de maestros que son ineficientes y que se hizo algo interesante en el gobierno pasado para que sean evaluados como corresponde, y nosotros estamos convencidos que esa es una buena metodología y hay que profundizar en ello. Tenemos funcionarios técnicos, por ejemplo, en el sector público, que son gente vinculada al partido de turno, al partido de gobierno. Eso tiene que erradicarse, eso en nuestro gobierno evidentemente no va a operar. Nosotros vamos a buscar a los mejores. Fíjese, el Estado es una gran empresa. El partido que llega a ser gobierno, si nosotros tenemos como Perú Patria Segura la posibilidad de ser elegidos gobernantes y tenemos el honor que la población tacneña, que la población peruana nos elija como sus gobernantes, tenemos una enorme responsabilidad, porque vamos a ser los administradores del Estado. El partido de gobierno finalmente administra el Estado. Fíjese qué importante es eso. Entonces, hay que ser responsables para llevar a los mejores. Hay que hacer los filtros necesarios y toda la supervisión del caso para que tengamos a los mejores representantes al Congreso, para que tengamos a los mejores representantes a las alcaldías, para que tengamos en su momento, por supuesto, cuando se dé esa próxima elección, para que tengamos los mejores representantes a los gobiernos regionales. Pero una cosa fundamental, es fundamental, que los partidos políticos tengan el respaldo del gobierno central y del Estado en su conjunto. No es posible que los partidos hoy tengan que estar tratando de sobrevivir y en muchos casos, no en nuestro caso por supuesto, pero en muchos casos tienen que aceptar dineros que muchas veces provienen de fondos mal habidos y provienen de actividades ilícitas e indebidas. Porque claro, si el gobierno central no aprueba, finalmente se aprobaba en el Parlamento, pero se tiene que poner en funcionamiento en el presupuesto general de la República del próximo año, espero que así sea. Pero si el gobierno nacional, el gobierno central no aprueba el financiamiento público a los partidos políticos, si no les entrega los recursos que los partidos realmente necesitan y merecen, vamos a seguir en este mismo festín de siempre. Tenemos hoy candidaturas como la del señor Acuña, por ejemplo, plagada de denuncias, una tras otra, plagios y demás. Ha sido alcalde, gente presidente regional, es increíble, congresista, y cuando quiere ser presidente recién nos enteramos todo lo que ha hecho. Yo lo que creo es que ahí volvemos al mismo análisis del Estado ineficiente. El ente electoral no es posible que no lo haya detectado antes. No es posible que no se haya puesto a revisar exhaustivamente los antecedentes de este candidato y por supuesto de otros. Y hay una presión por retirarlo, pero no está normado tampoco que puedan retirarlo. No, yo creo que más allá de estar normado, no. Yo no creo aquí que tengamos que recurrir a un tema estrictamente legal. Yo creo que hay que recurrir aquí a un tema ético y de decencia. Bueno, en cualquier otro lugar del mundo un candidato con esta característica hubiese renunciado. Yo se lo he pedido puntualmente este domingo en Cuarto Poder al señor Acuña, que renuncie. Por el bien de él, por el bien de la elección, porque no queremos enturbiar un proceso electoral que si no renuncia se va a ver envuelto en una serie de situaciones que nadie quiere. Estas denuncias están dando la vuelta al mundo y eso es algo que realmente nos deja muy mal parados, porque internacionalmente dirán, ¿qué cosa es el Perú? Un país que no filtra, que no tiene sistemas de control adecuados, unas candidaturas que tienen una aceptación considerable y que están plagadas de mentiras.
Eso no se puede aceptar. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que cerrar filas todos. Y por eso la invocación, más allá de que sea legal o no, yo creo que eso es un tema que no requiere análisis. Lo que sí requiere análisis es decir que por ética y decencia, la candidatura del señor Acuña, con todo lo que se está viendo, con todas las evidencias que existen, debería de ser una candidatura que genere una renuncia de parte del propio señor César Acuña, y reitero, no solamente por el bien de él, sino por sobre todo por el bien del país. Pero candidato, ustedes, los que están en los partidos políticos, ¿no son también responsables de todo esto al ponernos en el padrón electoral 19 candidatos a la presidencia de la República, de donde tenemos que elegir y escuchar propuestas de toda índole, claro, sin poder tener un filtro previo de repente para saber cuáles son los mejores candidatos? Volvemos al mismo análisis, ¿no? Nuestro marco legal, nuestras leyes en general y por supuesto en este caso puntual, nuestra ley electoral es frágil. El Perú es una democracia frágil todavía. Nosotros tenemos que mirar hacia el voto voluntario, tenemos que mirar hacia la eliminación del voto preferencial, tenemos que mirar hacia tener organizaciones sólidas que tengan financiamiento público y que no sean logotipos y que no sean solamente membretes, y que se vaya reduciendo ese universo inmenso de partidos y organizaciones políticas, no solamente en Lima, porque estos son partidos nacionales. Estamos presentándonos 19 candidaturas que representamos a nuestros partidos de alcance nacional, sino la enorme cantidad de organizaciones regionales y locales que se juntan con una cantidad mínima de firmas y que no tienen ningún filtro. eso no se puede permitir. No, y que después que llega al poder cierra su local. Nosotros estamos comprometidos a modificar ese marco legal electoral. Hemos venido con nuestra candidata a la primera y nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, la candidata Miluja Carrasco, la doctora Miluja Carrasco, que es una constitucionalista, y ella tiene el encargo nuestro, mío en particular y por supuesto del partido, de hacer las reformas constitucionales que serán necesarias para que tengamos un Estado eficiente. ¿Qué pasó en el Congreso? Desde el tema de las regiones, desde el tema del marco electoral, en fin, hay varias cosas que tenemos que modificar y que serán incluso llevadas a consulta popular para que la gente opine y que la gente decida lo que finalmente se va a hacer. Y desde su óptica, ¿qué pasó en el Congreso de la República? ¿Por qué no se aprobaron estas reformas? En el Congreso se aprobaron de un tiempo a esta parte, un tiempo muy cercano, casi al finalizar el periodo del señor Humala, y que esta se tiene que someter ahora a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda aplicar. Estoy hablando básicamente del financiamiento público, pero hay muchas otras que no se aprobaron. ¿Por qué no se aprobaron? Porque nosotros somos un poder del Estado de mucha fragmentación. Es decir, hay muchas bancadas, hay muchas organizaciones políticas, es parte de la consecuencia de la debilidad del sistema electoral y que hace que las mayorías, incluso de este actual Congreso, se vayan perdiendo. Y ponerse de acuerdo entre un montón de grupos no es sencillo. Eso en primer término. En segundo término, al partido de gobierno normalmente no le conviene que se den ningún cambio, porque son los que administran el dinero de todos los peruanos y de alguna u otra forma tienen a su gente dándoles chamba en los cargos del Estado. Entonces, claro, ellos prefieren no tocar nada, pero en realidad tienen que tener una visión de futuro y entender que la democracia se fortalece fortaleciendo fundamentalmente a sus instituciones representativas como los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser tremendas instituciones, con cuadros sumamente eficientes, con filtros totalmente adecuados, con sistemas de control que sean ejemplares y con controles también del Estado, como la Contraloría General de la República, por ejemplo. Si tuviéramos los partidos políticos el financiamiento público, esos fondos van a ser absolutamente auditados por el órgano que se encarga de hacer lo que es la Contraloría General de la República. Y sería otro cantar. Y tendríamos esos filtros que necesitamos y tendríamos buenos representantes, porque evidentemente esa es una parte importante, tener ese financiamiento para que los partidos sean instituciones y no sean logotipos ni membretes. Hoy día, y yo tengo esa información, partidos que están en los primeros lugares de las encuestas reciben dinero en bolsas de papel, en latas de leche, en cajas de leche, perdón. Reciben dinero en la mano, no bancarizado. ¿Eso cómo se llama? Plata negra. Se llama lavado de activos. Esa es la verdad. Pero les da igual y nunca rinden cuentas. Nunca rinden cuentas. Nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho en todo momento. Constantemente damos cuenta al Jurado Nacional de Elecciones y a los organismos electorales
pero los otros grupos no lo hacen. No, pero ellos dicen que son grandes y que es imposible controlar. Sí, pues, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no son capaces de controlar a sus propios militantes y a sus propios integrantes y de controlar su propia administración económica, entonces ¿van a ser capaces de controlar el Estado, de administrar el Estado? Yo creo que no. Entonces hay que exigir que controlen adecuadamente a sus organizaciones. Eso es algo elemental y eso es algo en lo que se tiene que trabajar arduamente. Desde el primer día de gestión tenemos que ordenar el Estado. Nosotros venimos a ofrecerle a los tacneños liderar el gobierno. El gobierno lamentablemente en estos últimos años no ha estado liderado. En vez de haber estado liderado por el presidente de la República como máximo representante, el empoderado por la población, por los ciudadanos, porque lo empodera la población cuando lo elige y su encargo es gobernar el país, no lo ha hecho. Y en vez de hacerlo, ha cedido espacios a sus familiares más cercanos, a la gente de su entorno, y ha permitido que cada quien haga lo que le viene en gana, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y aquí me quiero referir a algo que ustedes saben que yo me he especializado mucho en estos últimos tiempos, a la seguridad. Eso quería preguntarle básicamente, o sea, si bien me está hablando de varios temas, hay un tema que no ha encasillado usted, que es el tema de seguridad ciudadana. Y me gustaría saber cuál es la visión que tiene el país en el tema de seguridad ciudadana, que nos está ganando demasiado, no solamente en el tema de lo que viene a ser la violencia que vivimos todos los días, sino con las filtraciones al narcotráfico y todo lo que viene ocurriendo en el país. ¿Cuál es esa visión que manejan desde el partido político Perú Patria Segura? Yo tengo una frase que siempre la doy a conocer y cuando tengo la oportunidad de tener entrevistas la reitero. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay progreso, no hay crecimiento, no hay equidad, no hay calidad de vida. Sin seguridad no hay nada. Nosotros venimos a controlar el Estado, sin duda, a ordenarlo con todo lo que acabo de plantear, pero venimos también a poner orden inmediatamente en seguridad. Hoy día el peruano de a pie, que nos están escuchando, el ama de casa, que en este momento pueda estar viendo qué preparar en su menú diario, y que en época escolar manda a sus hijos al colegio, tiene miedo de que los chicos no regresen o que les pase algo en el camino. Un joven universitario que tiene terror de que le roben sus pertenencias, o un padre de familia que tiene miedo que lo maten en la esquina de su casa, saliendo de su trabajo, moviéndose de un lugar a otro. Eso es algo que no se puede aceptar. Nosotros venimos a cambiar miedo, el concepto de miedo, por seguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sentándonos en el cargo desde el primer día. El 28 de julio del año 2016, si tengo el honor de ser presidente de todos los peruanos, voy a volver a asumir la presidencia del CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Desde el CONASEC vamos a implementar el mismo 28 de julio, acá no estamos hablando de a futuro, cómo será después, el mismo 28 de julio vamos a implementar una serie de medidas drásticas y de forma inmediata que generen confianza en la población. Y esto lo vamos a ver porque voy a dar cuenta al país al finalizar el día 90 de gestión de los logros alcanzados. ¿Qué cosa vamos a plantear desde el 28 de julio del año 2016? Que los militares salgan a apoyar el trabajo de la Policía Nacional, no vulnerando derechos, no restringiendo derechos ciudadanos, sino complementando la actividad de la Policía Nacional, que es la titular del control del orden interno, en lugares en donde haya mayor incidencia delictiva. Seguramente en Tacna se va a implementar esta medida porque también tenemos información que hay mucha delincuencia aquí en la región. Otra de las disposiciones que vamos a implementar desde el primer día, vamos a declarar en situación de emergencia la seguridad. ¿Para qué? Para que a través de procesos exonerados, rápidos e inmediatos, el Estado pueda comprar de todo lo que necesita, de toda la logística que requiere, de forma inmediata, para que se le paralice el avance delincuencial y criminal a las bandas organizadas. ¿Qué cosa es lo que se necesita en el Estado? Es muy claro. Necesitan equipos de comunicación los miembros de la Policía Nacional. En el Poder Judicial se necesita digitalizar expedientes, como decía hace un momento. En el sector penitenciario, en el INPE, se necesita contar con los brazaletes y grilletes electrónicos. En el Ministerio Público se necesita tener la capacitación para que puedan conocer el nuevo Código Procesal Penal los fiscales. Se necesita coordinación entre las instituciones, se necesita acceso a la banda ancha, se necesita mucho en el Estado. Y eso se logra con medidas drásticas como la declaratoria en situación de emergencia, para comprar de hoy para mañana. Si hoy día uno se quiere comprar un lapicero como el que usted tiene acá, se demora 2 años y medio en el sector público. Si me quiero comprar un libro, me demoro 2 años y medio a 3.
Si me quiero comprar una hoja de papel, me demoro esa misma cantidad de tiempo. Es inaceptable que si queremos contrarrestar el avance de la criminalidad, nos tengamos que demorar tanto tiempo. Y las para que los gobiernos, y con eso termino, para que los gobiernos regionales, por ejemplo, para que los municipios puedan comprar cámaras de videovigilancia, que tanta falta nos hacen los ojos vigilantes, como en las mejores ciudades del mundo, privatizando los servicios penales, privatizando los servicios de seguridad. En México, y lo vamos a hacer aquí, privatizan hasta los servicios de patrulleros, los vehículos patrulleros. Entonces, todo eso se requiere comprar, se requiere implementar, y eso no se está haciendo porque nuestros procesos son engorrosos. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción interna de la Policía Nacional? Pues hay una serie de propuestas. Puede tener la mejor comisaría, que no la tengo, por supuesto, pero puede tener el oficial más corrupto o el suboficial más corrupto que termina dejando salir por algún error a cualquier persona. En el lado policial, lo primero que tenemos que entender es que la inseguridad es multicausal y multisectorial. Yo me río mucho cuando escucho a algunos exministros, algunos opinólogos, gente que se proclama grandes expertos en temas de seguridad y se refieren siempre única y exclusivamente al tema policial. Y la inseguridad no se lucha solamente desde el lado policial, eso es un eslabón de la cadena, muy importante sin duda. Ahora voy a hablar de qué venimos a proponer, qué venimos a proponer en el tema de la policía. Pero hay que entender que esto requiere de varios sectores y por eso es importante el liderazgo del presidente de la República. Por eso yo me comprometo que desde el 28 de julio se acabó la inseguridad en el Perú, porque sabemos cómo hacerlo, porque conocemos cómo hacerlo y porque hemos recorrido el mundo para descubrir y analizar experiencias de éxito a nivel internacional y qué es lo que se debería hacer en el Perú. Pero me quiero referir al caso policial estrictamente. Lo primero que nosotros vamos a hacer con la policía es subirle los sueldos a niveles dignos, que la policía sienta que tiene la moral levantada y que no la tiene por los suelos como hoy la tiene. Porque el 24x24 lo que ha hecho simplemente es ver la forma de cumplir los señores miembros de la Policía Nacional con sus compromisos para poder vivir de forma digna, poder darle a los menores, a sus hijos menores, una educación decente, poder llevar un pan a su casa, poder tener condiciones mínimas de salud, etcétera. Ya, entonces claro, lo que han tenido que hacer es irse al sector privado, hacer labores de seguridad, de vigilancia, y han estado pues dando cobertura a centros privados de entretenimiento, y ya sabemos todo lo que se ha suscitado. Entonces viene el gobierno y le dice, no, te doy un bono y a cambio del bono me tiro el 24x24, me lo desaparezco. ¿Nosotros qué planteamos? Darle buenos sueldos a la policía, sueldos, señores, sueldos, para que tengan todos los beneficios que tiene una persona que está en planillas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a obtener esos sueldos? No del sector público, no lo vamos a sacar del presupuesto nacional, de ninguna manera, porque va a generar un forado inmenso, porque además hay una ley de homologación que también se le tendría que subir a los miembros de las Fuerzas Armadas y que son una gran cantidad y nos dejarían sin recursos en el Estado. ¿Cómo hacerlo? ¿De dónde lo vamos a hacer? Nosotros hemos planteado, y eso está en nuestro plan de gobierno, que de las empresas privadas que inviertan en infraestructura pública, puentes, carreteras, tenemos un déficit de inversión en infraestructura pública inmenso, miles de millones de soles que no se han invertido y que van a ser un generador de un crecimiento económico a los que todos aspiramos. Entonces, esas inversiones en infraestructura pública que las hacen las empresas privadas se va a destinar el 6% para este fondo policial, que fundamentalmente irá a sus remuneraciones y también, por supuesto, a dotarlos de la logística que necesitan y requieren dentro de esa situación de emergencia a la que me refería hace un momento. Esto en Colombia, el primer año que se creó, porque esto es una idea del gobierno colombiano, que nosotros hemos tenido mucho contacto con ellos y hemos visto cómo han salido adelante. Esto en Colombia el primer año generó, ya hace varios años, $1.000 millones. Hasta hace año y medio que lo he venido monitoreando, ha generado $7.000 millones directamente al sueldo de los policías. Ese es el primer paso. El segundo paso, a los pocos meses que vamos a implementar en mi gestión, en mi gobierno, yo diría a los 6 meses de esta primera disposición, va a ser la poda policial. Y hay que decirlo con claridad. Hay que hacer un trabajo exhaustivo de investigación, con equipos de inteligencia adecuados, con toda la preparación de vida, y si nos tenemos que quedar con pocos policías, nos quedaremos con pocos policías, pero honestos. Pero claro, previo una remuneración considerable para que tengan sueldos dignos, porque no podemos seguir bajándoles la moral a nuestros miembros de las fuerzas policiales. Es inaceptable que se encuentren desmotivados. Yo soy testigo de excepción, mi programa Alto al Crimen, que difundimos por Latina, vemos la eficiencia policial constantemente.
con todas las carencias. No tienen equipos adecuados, no tienen aparatos de inteligencia, no tienen medios logísticos necesarios para hacer un trabajo eficiente, sin embargo lo hacen con todo el esfuerzo del mundo. Entonces, para mí, un reconocimiento inmenso a nuestros miembros de la Policía Nacional, pero hay que reconocerlos de verdad, no de la boca para afuera. Los candidatos hablan, sí, yo soy un respetuoso de los miembros de la fuerza policial, pues son respetuosos, pero hechos concretos. Nosotros sí les vamos a subir los sueldos llegando al gobierno y sabemos cómo hacerlo, pero también vamos a hacer una poda policial, y con eso termino, considerable, significativa, que nos permita tener a gente decente en el cargo, porque el policía finalmente, y esto es algo muy importante, es la autoridad más próxima al vecino y tiene que ser un ejemplo para los vecinos. Y nosotros no podemos permitir tampoco que se le maltrate a nuestra policía, pero hay que trabajar con la gente honesta, eso es muy importante. ¿El efecto de sacar militares a las calles no hará de que se ponga al Estado o al gobierno de turno como un gobierno represor? No, de ninguna manera, porque la propuesta nuestra es una propuesta que abarca un periodo determinado. La propuesta nuestra abarca un periodo de 90 días solamente, en el que hay que tomar el control de algo que se ha descontrolado. Hoy tenemos penales que están descontrolados, hoy tenemos puertos que están descontrolados, hoy hay enfrentamiento entre bandas delincuenciales que están vinculadas al narcotráfico y que quieren tomar el control, por ejemplo, del puerto del Callao. Y por eso es que el Callao hoy está en una situación de emergencia. Por eso es que en la provincia del Santa también hay este tipo de medidas, porque también ahí tenemos un puerto importante que es en Chimbote. Entonces el narcotráfico está penetrando en las instituciones y por supuesto está haciendo de las suyas. Tenemos que controlar el Estado. Eso lo tenemos que hacer con una fuerza militar que apoye el trabajo de la Policía Nacional, que seguirá siendo la titular del control interno y que está amparada en un marco legal que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095. Reitero, no restringiendo derechos fundamentales de las personas. Lo que hoy está haciendo el gobierno es una medida, desde mi punto de vista, coja. Es una medida que todavía no está siendo debidamente implementada para que sea eficiente. Nosotros creemos que la salida de los militares, como lo hemos venido proponiendo, no de ahora, lo venimos proponiendo hace más de 3 años. Y algunos candidatos han replicado esto sin saber ni siquiera cómo llevarlas adelante. Simplemente dicen, los militares a la calle. Claro, genera un titular, genera una reacción interesante en la población, pero no tiene la menor idea cómo hacerlo. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. En Colombia, que usted lo menciona, se trabajó mucho también con la sociedad, con las juntas vecinales, con los vecinos, para empoderarlos. Se trabajó el tema de educación, cultura, bibliotecas, deporte, Medellín, ¿no es cierto? ¿Eso cómo replicarlo en el país también? Porque la sociedad a veces mira un robo, pero voltea para el costado, no participa, no ayuda, no da información, tiene temor. Tenemos un plan ambicioso que abarca, por supuesto, como yo dije hace un momento, varios sectores, porque la inseguridad es multisectorial, abarca sectores como el sector salud, en el tema, por ejemplo, de salud mental, en el tema de drogadicción. Tenemos el sector educación, en el lado preventivo, y en todo esto de crear espacios necesarios para recuperar esos espacios que hoy están en manos delincuenciales. Lo de Medellín es una experiencia sumamente exitosa y nosotros también la vamos a replicar en el Perú, porque ellos crearon bibliotecas, crearon un sistema de transporte, conectaron a los sectores que estaban desconectados y alejados, motivaron a la gente y hoy la gente, uno se sube al metro de Medellín y respetan su metro de una forma impresionante. No lo descuidan, lo protegen. Hay libros en cada uno de los paraderos, la gente lee constantemente. El gobierno central y básicamente la gobernación de Antioquia invirtió mucho en desarrollar un concepto de educación. Colombia era una de las ciudades más peligrosas del mundo y hasta hace no mucho ha sido una de las ciudades, creo que la ciudad número 1 en innovación en el planeta. Entonces eso es ejemplo de éxito. Y en relación a la policía, nosotros estamos planteando, por ejemplo, y también está en nuestro plan de gobierno, la creación de la policía comunitaria, una policía de contacto con la población. Y otra vez me voy a ir al ejemplo colombiano. Ellos también crearon la policía comunitaria. ¿Y qué hicieron? Claro, producto de las disposiciones a las que me acabo de referir, la poda policial, el aumento de sueldos, hay que hacer un trabajo inmediato. Pero una vez que esto se logra, hay que llevar la imagen de la policía a la colectividad como una imagen buena a la población. ¿Y qué hicieron? Hicieron algo que a mí me gustó mucho y que lo vamos a replicar en el Perú. Hablaron con las cadenas más importantes de la televisión colombiana, RCN y Caracol. Y
empezaron a crear producciones televisivas que mostraban la vida policial de personas X de la institución, y estos fueron éxitos de éxitos en Colombia. Entonces empezaron a motivar a la gente a que quiera su policía. La mostraban eficiente, un poco lo que hacemos desde Alto al Crimen. En Alto al Crimen mostramos la eficiencia policial, pero aquí era ya historias contadas de largo aliento, novelas de 1 o 2 años que tenían taquillas muy altas y que mostraban de alguna u otra manera cómo la policía empezaba a conectar con la sociedad. Bueno, eso fue lo que generó que hoy la policía colombiana, después de haber sido la institución de menos credibilidad en la época del narcotráfico, en la época de Pablo Escobar, en la época que todo lo compraba el narcotráfico, después de tanto tiempo, hoy se convirtió en la segunda institución de mayor credibilidad en Colombia. Después, parece que en Perú estamos en esa etapa de Colombia. Iglesia, después de la iglesia. Es el momento de ponerle el freno. Estamos en ese momento, yo lo ofrezco. Confíen en que quien habla y el equipo que me acompaña va a cambiar no solamente la historia de la policía, la historia de inseguridad de tantos años que nos viene aquejando y que nos sigue generando un concepto que lo tenemos marcado siempre: miedo. Ese miedo hay que cambiarlo por el otro concepto que venimos a ofrecerle a todos: seguridad. Queremos cambiar miedo realmente por seguridad. No es posible que nuestra gente no avance, no progrese, no desarrolle porque anda asustada día a día. Eso tenemos que erradicarlo de plano. Finalmente, ¿tiene su agenda para Tacna? Hay una conferencia de prensa, tengo una agenda más o menos larga. Tenemos una conferencia de prensa, no sé, en el hotel. ¿Ahorita? En el Hotel Imani. Ya. Ahí vamos a hacer la conferencia de prensa, vamos a presentar a nuestros candidatos. Espérenos unos minutos. Está Freddy Montesinos, creo, lo he visto en la cuenta de Twitter. Sí, está Freddy Montesinos, Estela Cecilia Gamero y también Walter Cruz Mamaní, que los vamos a presentar, son nuestros 3 candidatos, los vamos a presentar formalmente, contando un poco su trayectoria y su experiencia de vida y lo que van a aportar en nuestra lista parlamentaria de Perú Patria Segura. Ese es el plan en el más breve plazo, y después vamos a hacer algunas caminatas y recorridos. Nos quedamos hasta la noche. Así que tenemos una agenda muy cargada. Perfecto. Y yo les agradezco mucho por la oportunidad a ustedes de Televisión 1 que nos han permitido estar. Gracias por estar con nosotros.